Una mirada casual, como la de estos deportistas que juegan a caer en lugares insólitos, puede reflejar una actitud común. Se desconoce generalmente lo que se lleva a cabo en una refinería, aunque los productos allí obtenidos tengan que ver con toda la industria, con nuestras casas, con el calor y el frío que dejamos de padecer. Lo que hay detrás de esos vapores, de ese cerrar y abrir de válvulas, de tuberías sin fin, es la transformación del petróleo crudo que llega desde lejanos pozos. Todo esto controlado por técnicos y obreros. En estas torres silenciosas, las moléculas del petróleo se separan, se reagrupan, se desintegran a voluntad. De esta forma se obtienen diversos combustibles y lubricantes, además de otros productos que son enviados a plantas petroquímicas para transformarse, entre otras cosas, en polímeros, maravillosas macromoléculas que luego serán resinas o fibras sintéticas. Estas transformaciones moleculares son muestra sencilla de lo que sucede en el universo, el cambio. Todo lo que existe es materia y energía en constante transformación. El quehacer humano es el que orienta la dirección de estos cambios. En ciertas sociedades existen cambiantes demandas de mercado que determinan la producción. En el caso del petróleo crudo, su transformación y los volúmenes elaborados dependen de esta demanda. Actualmente las refinerías están diseñadas para producir combustibles, sobre todo gasolinas, cada vez con mejores características energéticas. La racionalización del uso de los hidrocarburos determinará mejores diseños en las refinerías y nuevas aplicaciones en la industria petroquímica. El petróleo crudo es fundamentalmente una mezcla de hidrocarburos. Contiene además pequeñas cantidades de oxígeno, azufre y nitrógeno. En la escala de hidrocarburos, los más ligeros son los gases, empezando por el metano, que tiene la molécula más sencilla. Le siguen el etano, propano y butano. En esta escala aparecen los líquidos como la gasolina, iniciándose con el pentano, hasta llegar a hidrocarburos con 12 átomos de carbono. Se pasa después por una serie de productos intermedios hasta llegar a los semisólidos como las parafinas y los asfaltos. Los hidrocarburos pueden ser gases, líquidos y sólidos. El petróleo crudo que sale de los yacimientos generalmente es un líquido cuya densidad y viscosidad dependen del tipo de hidrocarburos que predominen en su composición. Para poder pasar a las torres de destilación, el crudo se somete previamente a una acción desaladora. En una refinería, los crudos se someten a varios procesos. Una separación física conocida como destilación. Otro es el cracking, o desintegración de moléculas pesadas, y una serie de procesos de purificación. En las torres de destilación se efectúa el primer paso para la elaboración de productos. El crudo se separa en fracciones comerciales como son la gasolina, turbocina, querosina o diáfano, diésel y residuos. La propiedad física aprovechada para lograr la destilación es la diferencia en la volatilidad o facilidad para evaporarse que tienen los hidrocarburos.
¿Qué sucede con la gasolina a presión y temperatura ambiente? La gasolina a presión y temperatura ambiente se evapora con relativa facilidad, mientras que un aceite lubricante solo lo hará a alta temperatura. El crudo, antes de entrar a la columna de destilación, pasa a unos intercambiadores de calor, donde se precalienta a determinada temperatura para después entrar a un horno tubular. Ahí continúa su calentamiento hasta lograr que vaporicen todos sus componentes volátiles. La mezcla que sale de los hornos tubulares, constituida por líquidos y vapores, entra a la columna de destilación por la parte inferior. La columna contiene una sucesión de platos con orificios que forman el dispositivo clave para efectuar la destilación. El líquido fluye hacia abajo por la fuerza de gravedad, mientras que el vapor se desplaza a la parte superior debido a una ligera diferencia de presión que se establece entre plato y plato. Los líquidos, producto de la condensación, permanecen en cada plato a una temperatura correspondiente al punto de ebullición de cada producto. Los vapores ascienden a través de los orificios de los platos y se ponen en contacto con el líquido, produciéndose el burbujeo característico. La energía calorífica del residuo y líquidos extraídos de la columna se aprovecha circulándolos en los intercambiadores de calor. De esta forma, se precalentamiento del crudo. La gasolina es uno de los productos más importantes, debido a su gran demanda como combustible para propulsar motores de combustión interna. Los vapores de la gasolina, mezclados con aire, son hechos explotar en los cilindros del motor por chispa eléctrica y la energía liberada provee la potencia necesaria para propulsar el vehículo. Debido a la demanda de gasolina, la cantidad que se obtiene por medio de destilación primaria del crudo resulta insuficiente. Se recurre entonces a la desintegración, que permite obtener hidrocarburos de menor peso molecular a partir de fracciones pesadas.
Se puede desintegrar por medios térmicos, utilizando temperaturas superiores a 400 grados centígrados o recurriendo a la desintegración catalítica, que se efectúa en presencia de un catalizador. Los catalizadores son sustancias que modifican la velocidad de una reacción sin cambiar su composición al final de la misma. La desintegración catalítica ha venido desplazando a la térmica debido a la serie de ventajas que presenta, tales como la disminución de la temperatura de operación y la obtención de gasolinas de mejor calidad. La apariencia de un catalizador, en polvo o en pequeñas esferas, parece insignificante. En la práctica determinan el logro de procesos fundamentales como la desintegración, la reformación catalítica o la hidrodesulfuración, proceso que elimina los compuestos del azufre, purificando las gasolinas, querosinas y diéseles. La naturaleza necesitó de millones de años para la formación del petróleo. Muchos años también se invirtieron para alcanzar la tecnología que requieren las refinerías. Paradójicamente, el petróleo usado como energético solo requiere de minutos para ser consumido.